Andalusian Spanish to Go by Spanish with Antonio. Hola a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido al episodio número 32 del podcast Andalusian Spanish to Go, el podcast para estudiantes de español de nivel intermedio y avanzado que quieren progresar con su español a través de materiales auténticos e interesantes y escuchando un acento muy peculiar de la lengua española, el andaluz. Si esta es la primera vez que escuchas este podcast, me presento. Yo soy Antonio, profesor de español y fundador de Spanish with Antonio, una plataforma con la que pretendo ayudar a estudiantes que, como tú, sienten pasión por la lengua y cultura española. En el episodio de hoy vamos a hablar de temas aparentemente inconexos, es decir, que no tienen ninguna relación aparente. Nos centraremos en la importancia de vivir en el momento presente. Conoceremos a una cantante hispana muy importante en el panorama musical español y viajaremos en el pasado para recordar qué fue el fenómeno de la movida madrileña. Si te pica la curiosidad, es decir, si te despierta la curiosidad alguno de estos temas, te invito a que te quedes escuchando este episodio. Pero primero, me gustaría informarte de una decisión que he tomado estas últimas semanas. A partir de ahora, no estaré activo en el club privado del Patreon. Tengo nuevos proyectos para los próximos meses y he necesitado reorganizar mis prioridades. Podéis seguir apoyándome a través del Patreon si queréis, por supuesto, pero no podré subir más contenido exclusivo. De todas formas, quería agradecer enormemente a todos los miembros del Patreon que me habéis apoyado durante estos meses y que me seguís apoyando. Muchos de vosotros usabais las transcripciones de los episodios para aprovechar más este podcast. Por eso estuve pensando en cómo compensar que ya no habrá Patreon, para crear algo que pueda continuar ayudándote. Así que he preparado algo para ti. Si te gusta este podcast, quieres practicar tu español este verano de forma tranquila y relajada y te gustaría explotar al máximo el contenido que te ofrezco aquí, te informo de que ya están abiertas las inscripciones para mi cuaderno de español. Mi cuaderno de español es un curso online con una recopilación de los 30 primeros episodios del podcast, las transcripciones de cada uno de los episodios, glosarios bilingües con el vocabulario más complicado y quizzes para asimilar mejor el contenido. Este curso podrás hacerlo a tu ritmo, desde donde quieras, no importa si te vas de vacaciones este verano, y sobre todo lo harás disfrutando. Te dejo el enlace para inscribirte en las notas de este episodio. Espero que aprendas y disfrutes mucho. Y ahora comencemos a hablar del tema que nos toca hoy. Momentismo absoluto. Vivo minuto a minuto. El futuro lo he dejado atrás. El ayer me atormentaba. El mañana me asustaba. Solo creo en el momento actual. Vale, ahora imagina que lo estoy cantando y que hay una música de fondo. Estos son los versos del estribillo de una canción que canta la vocalista del grupo musical Fangoria, una banda de música electrónica de Madrid que se formó en 1989. La canción lleva por título Momentismo absoluto. Habla sobre la importancia de vivir el presente, de ahí el término momentismo, y de cómo, por el contrario, siempre nos obsesionamos con el pasado o el futuro, dos cosas que necesitamos dejar atrás, es decir, olvidar. Como digo, esta banda se llama Fangoria, pero aún hay gente que la llama directamente Alaska.
Alaska es el nombre artístico de su vocalista, aunque en realidad su nombre de pila es María Olvido Gara Jova, un nombre mucho menos artístico, para qué engañarnos. Y la gente usa el nombre de la cantante para referirse a este grupo porque María Olvido, es decir, Alaska, fue y es uno de los personajes más transgresores de la historia reciente de España. Años antes de dar el salto de montar la banda Fangoria, Alaska ya se había hecho un nombre, es decir, se había creado una reputación en el panorama musical español y había dado voz a toda una generación y a un periodo de la historia de España. Te invito a que me acompañes a un pequeño viaje al pasado. Corría el año 1977. Hacía ya 2 años que el dictador Francisco Franco había muerto, dejando atrás 35 años de régimen dictatorial. El fallecimiento del dictador dio paso a un nuevo periodo para la historia nacional, el periodo conocido como Transición Democrática. España, un país cerrado a Europa y anclado en el pasado en muchos aspectos, abría sus puertas a la tan deseada democracia. Finalmente, el día 15 de junio de 1977, se celebraban en España las primeras elecciones democráticas desde 1936, es decir, desde hacía más de 40 años. Este momento representó todo un hito, un acontecimiento decisivo. Durante los años siguientes a estas votaciones democráticas, España abrió sus puertas a Europa y al panorama internacional, y con esta apertura llegaron nuevas ideas, tendencias y corrientes de pensamiento. Y es precisamente en estos años, a caballo entre la década de los 70 y de los 80, cuando una jovencita nacida en México, de apenas 1,54 m de altura, con una piel muy pálida y con una estética muy extravagante y llamativa, actuaba en escenarios de todo el país y rompía todos los esquemas socioculturales. Esa jovencita mexicana era nuestra Alaska. Ella fue una de las artistas que conformaron la conocida como movida madrileña. La movida madrileña fue un movimiento contracultural, esto es, que iba en contra de lo socialmente establecido, del status quo, que surgió en la capital española durante los primeros años de la transición a la democracia, que continuó hasta mediados de la década de los 80 y que terminó extendiéndose al resto de grandes ciudades del país. Durante estos años nacieron un sinfín de nuevos programas musicales en la televisión y de revistas. Se adoptaron nuevas estéticas y modas y se comenzaron a escuchar nuevos tipos de música como el punk, el glam rock o el techno. Estilos musicales que distaban mucho de la música melódica y folclórica a la que estaba acostumbrado nuestro país. Pero sobre todo, ese mundo artístico era un reflejo de los nuevos valores de la sociedad española. Durante esos años volvieron a surgir el laicismo, es decir, la separación de la religión y el Estado. Corrientes como el feminismo, también se legalizó la venta de anticonceptivos y se despenalizó la homosexualidad, que había sido considerada un delito durante el franquismo. De hecho, durante la dictadura franquista, en España existieron auténticos campos de concentración para homosexuales, enfermos mentales y otros sectores de la sociedad. Se estima que unas 5.000 personas fueron arrestadas por tener un comportamiento homosexual. Algo que creo que viene bien recordar ahora que tenemos tan reciente la celebración del orgullo LGTBIQ+,
que fue el pasado 28 de junio. Por cierto, si te interesa saber más sobre la historia del orgullo en España, hablo sobre ese tema en el episodio número 8. Pero volviendo a la movida madrileña, como decía, todos estos nuevos valores se expresaron en las diferentes ramas del arte. En el cine, con las películas del gran director Pedro Almodóvar, otro gran exponente de la movida madrileña, o en la música, con temas y canciones de artistas y grupos como Mecano, Tino Casal, Hombre G o Nuestra Alaska. Pero ahora volvamos a ese momentismo absoluto de la canción con la que hemos comenzado este episodio. Dicha canción fue publicada en 2021, es decir, 44 años más tarde de que Alaska comenzara en el mundo de la música. Si os estáis preguntando cuántos años tiene Alaska, tiene 59 años. Y parece que durante toda su carrera, Alaska ha querido hacernos pensar con sus letras y su música y ayudarnos a cambiar los aspectos más anquilosados que no evolucionan de la sociedad. Lo que Alaska llama momentismo absoluto, que es un término inventado, ha recibido varios nombres a lo largo de la historia. Hace más de 2000 años, el poeta latino Horacio hablaba del famoso Carpe Diem. Carpe Diem, aparte de ser un tatuaje muy común, es un tópico literario muy usado en la historia de la literatura y que podríamos traducir del latín al español como aprovecha el día. El Carpe Diem nos invita a disfrutar de los placeres de la vida y a no pensar en el futuro, que es incierto e impredecible. Siglos más tarde, Friedrich Nietzsche recuperaba la locución latina de los filósofos estoicos amor fati. Amor fati es una de mis frases de cabecera, es decir, una de esas frases que siempre leo cuando necesito claridad. Y esta frase nos dice que debemos aceptar nuestro presente porque todo lo que pasa ocurre por algún motivo, por alguna razón. Por cierto, si esta idea del amor fati, de la resiliencia y aceptación del presente resuena contigo, te recomiendo el libro The Daily Stoic de Ryan Holiday y Stephen Hanselman. Un libro que tengo desde hace años en mi mesita de noche y al que suelo recurrir cuando busco serenidad y paz mental. De modo que el momentismo absoluto de Alaska, el Carpe Diem de Horacio y el amor fati de Nietzsche vienen a ser lo mismo. Tal y como yo lo veo, Alaska nos invita a pensar sobre cómo vivimos nuestra vida y nos hace las siguientes preguntas que me gustaría que tú también te hicieras. ¿Realmente disfrutas del momento presente? ¿Vives obsesionado o obsesionada dándole vueltas a episodios del pasado? ¿Te frustras pensando no debería haber hecho esto? ¿Estás escuchando este podcast y ya estás pensando en lo próximo que debes hacer? Vivimos en una sociedad que nos obliga a llevar un ritmo de vida frenético. Por la mañana nos levantamos deprisa para no perder el autobús. Nos tomamos un café para llevar mientras caminamos a la parada del metro. Trabajamos a destajo haciendo multitasking porque tenemos que terminar todas las tareas para la semana que viene. Por la tarde decidimos hacer deporte porque, claro, ya estamos en verano y hay que terminar la operación bikini. Pero mientras estás en el gimnasio, te aburres y no paras de refrescar tu feed de Instagram en busca de nuevas distracciones. Así que cuando te das cuenta, no sabes en qué parte o repetición del ejercicio estabas. Llegas a casa, te metes en la cama y comienzas a pensar con angustia en qué pasará contigo en los próximos meses o en los próximos años. ¿Continuaré con mi trabajo? ¿Necesitaré buscar otro piso?
¿y si no soy capaz de hacer esto? Pasan los días, las semanas y los meses, y continuamos viviendo en nuestra mente sin prestar atención a lo que tenemos enfrente, a cada instante que la vida nos regala. Vivir en nuestra mente nos llena de estrés, ansiedad e inconformismo y se ha convertido en una de las mayores pandemias de nuestro tiempo. Seguramente, por esa razón, en los últimos años han aparecido movimientos como el slow living o slow life, que podríamos traducir al español como vida lenta, y que nos recuerdan la importancia de parar, de detenernos un momento y disfrutar de esa pausa. Nos propone hacer de cada hábito rutinario un pequeño ritual. Prepararte un café, hacer la cama, saborear la comida que has preparado, ir al trabajo o darte una ducha. La idea es liberarnos de los pensamientos que nos acechan, que nos persiguen, y centrarnos únicamente en lo que estamos haciendo en este momento. Y de esta forma reconectar con nosotros mismos y vivir la vida de forma más tranquila. Como nos decía Alaska, vive minuto a minuto, porque, como termina la canción, lo que será, será. Gracias por compartir este ratito conmigo una semana más. Espero que hayas aprendido mucho con este episodio y sobre todo que lo hayas disfrutado. Si es así, no olvides valorar este podcast con 5 estrellas en Spotify o en la aplicación de podcast que uses, o dejar una reseña, una valoración en las aplicaciones que lo permitan, como Apple Podcasts. De esta forma, ayudas a que este podcast crezca y a que muchos otros estudiantes puedan disfrutar de él. Y ahora toca despedirse. Muchas gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos la semana que viene en YouTube con un nuevo vídeo y en 2 semanitas con un nuevo episodio. Hasta entonces.